Hoy vamos a continuar con esta serie de videos que Dios ha colocado en mi corazón para que yo haga y hable de todos estos sucesos que están pasando, no solo en mi vida, sino en vida de personas que he conocido, testimonios reales que han sido impactantes y los cuales yo quiero compartir con ustedes. Si tú no has visto el video, el primer video y la segunda parte de mi testimonio y de los testimonios de los cuales hemos estado hablando, yo te voy a recomendar, antes de que veas este video, ve a los videos anteriores y mira cada situación, colócale mucha atención, y si eres padre, si eres madre, abre tu corazón para que Dios sea el que hable a tu vida, para que Dios sea el que guíe cada paso que tú vas a empezar a dar por medio de Él, y que cada palabra que tú allí escuches sea de revelación para ti y para que tú tengas un cuidado extremo con tus hijos. El día de hoy vamos a hablar un poquito de mi testimonio como tal. Han habido muchas preguntas, muchas incógnitas, muchas personas queriendo saber un poco más. Muchas personas me preguntan: Angélica, ¿ese tipo siguió buscándote, siguió acechándote? Yo lo comenté en el primer video, cuando una persona de esas coloca el ojo en su víctima, él no va a descansar hasta lograr su cometido. En mi caso, esta persona era un allegado de mi padre, muy cercano a la familia, muy cercano, y él entraba a la oficina de mi papá tenía una venta de repuestos. Él entraba a la oficina y, como era de confianza, él llegaba y a su antojo, a sus anchas, tomaba el lugar que él le permitían tomar. Aquí es donde yo quiero que ustedes, padres, se den cuenta de que muchas veces no sabemos con las personas que nos rodeamos. Las personas que están a nuestro alrededor son personas que tú no conoces su corazón, tú no conoces lo que esa persona está pensando. Esta persona no solo iba al negocio de mi padre y se aprovechaba de la situación de que mi papá tal vez tenía que salir a atender un cliente, o tal vez iba a hablar con un cliente y él se quedaba solo en la oficina, y era cuando pasó por primera vez esa situación. Mi papá es que él era tan sobreprotector, era un papá súper sobreprotector. Y él no me dejaba ir a ningún lado, sino que él me llevaba o me mandaba con alguien. Los que lo conocen saben que él era así. Y recuerdo que él en ese tiempo me tenía en natación. Yo nadaba, era nadadora en mi pueblo. Y él iba y me llevaba a la piscina. Me dejaba allí, terminaba yo de estar en natación en la piscina, y él iba y me buscaba. Pero en ese tiempo, donde él iba y me llevaba a la piscina, me dejaba allí, yo me cambiaba, entraba a la piscina, y de repente en el lugar de la piscina podían entrar las personas caminando, pero también podían entrar motos muy pequeñitas porque era grande. Entonces, de repente yo estaba nadando y yo veo que ese hombre viene. O sea, a él no le bastaba ir a buscarme, ir a molestarme, ir a fastidiarme dentro del negocio de mi papá, sino que él también iba y me buscaba en la piscina, en el deporte en el que mi papá en ese tiempo me tenía, y me buscaba no solo a mí, porque en ese tiempo me di cuenta que no solamente lo hacía conmigo, sino que lo hacía también con otras niñas que nadaban en ese lugar. Ese día que ese hombre viene, yo me quedé petrificada. Yo no supe dónde quedé. Yo decía: Dios mío, ¿qué hace este hombre aquí? Que fue la primera vez que lo vi, que empezó a ir constantemente. Y yo lo veo y yo quedo petrificada. Y yo decía: Dios santo. Y una de las niñas que nadaba conmigo empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y empieza a señalarlo. Lo empieza a señalar y lo empieza a señalar. Y muchas personas se vinieron a donde estaba la niña. Y esa niña lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía: Dios mío santo, esto no solamente fue conmigo. Esto es con ella también. Pero yo era una niña, o sea, yo
¿Cómo iba a hablar? Cuando esa niña vio a ese hombre que parecía un monstruo, que era un lobo al acecho en busca de sus presas, porque ellos son así, ella empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y yo digo, y empieza a acusarlo, empieza a señalarlo, empieza a decir que él, que todo, y esa niña empieza a gritar, y yo digo, Dios mío, tuvo el valor de hablar. Yo estaba lejos, estábamos en la misma piscina, ella estaba adentro, yo estaba dentro de la piscina, yo estaba así en una orilla, y ella empieza a señalarlo, y él cuando vio todo eso se alertó y no siguió. Cuando todos se van a donde está la niña, nadie le cree a la niña. Nadie le creyó lo que esa niña estaba diciendo. Nadie le creyó lo que esa niña estaba contando en ese momento. Para todo el mundo era una locura lo que ella decía. Y yo dije dentro de mí, si ella habló, si ella lo está gritando y nadie le está creyendo, ¿qué se puede esperar de mí? ¿Qué se puede esperar de mí? No me van a creer. Nadie me va a creer. Nadie me va a creer que ese tipo anda como un lobo al acecho, buscando sus presas. Allí me di cuenta que no era yo sola, sino que eran varias niñas las que ese hombre abusaba. Como vivíamos en un pueblo muy pequeño, todo el mundo se conocía. Incluso él era una persona que era muy agradable a las demás personas. O sea, nadie se podía imaginar que esa persona o que ese hombre tenía ese corazón tan... Es que no sé ni cómo describirlo. Tan sucio. Un corazón con tanta maldad. Un corazón que solo quería destruir, hacer daño. Resulta que yo, al ver esa situación, simplemente me llené más de temor, más de angustia. Y yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a hablar? Yo no puedo hablar, nadie me va a creer que ese hombre está detrás mío, nadie me va a creer. Y me lo guardé, me lo escondí, me lo llevé a la cama, me lo llevé a mi almohada y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, yo esto no se lo puedo contar a nadie. Y aquí es donde yo voy con ustedes, padres. Creen una atmósfera de confianza con sus hijos. Sus hijos no pueden pasar por esta situación y ustedes no se pueden hacer la vista gorda. O sea, ustedes se tienen que dar cuenta de lo que sus hijos están viviendo y están pasando. Y esta historia, hoy les iba a contar una historia que también tengo en mi libro que me dejó petrificada, de cómo este hombre abusaba de sus hijastras, cómo abusaba rompiendo su intimidad, metiendo espejos debajo del baño para verle sus partes íntimas, y su mamá estando afuera en la cocina no se daba cuenta. Pero esta historia es muy larga, la voy a dejar para otro video. Yo quiero que creemos conciencia. Creemos conciencia. ¿Con quién estás dejando a tus hijos? ¿Dónde los estás dejando? Tienes que ir hasta allá. ¿Dónde está tu hijo? Porque mientras mi papá me dejaba allá, el tipo sabía que mi papá me dejaba y iba y me buscaba. Después que mi papá salía. Y mi papá era súper protector porque yo salía de natación y mi papá estaba ahí buscándome. Pero el tipo también sabía que mi papá se iba y me dejaba y se iba. Y él iba a verme en traje de baño. O sea, miren la mente tan sucia de ir a verme, no a mí sola, a todas las niñas en traje de baño. Entonces, ¿dónde está tu hija? ¿Con quién estás dejando a tu hija? ¿Qué está haciendo tu hija? Ten mucho cuidado y ten esa intuición de mamá, que no falla. La intuición de una madre no falla. El cambio de tu hijo tampoco falla. Si tu hija o tu hija están teniendo un cambio de personalidad, un cambio de temperamento, si están rebeldes, si están groseras, es porque algo está pasando. Entonces, ve a la raíz del problema. Ve a la raíz del problema y ve a lo profundo. No vayas a lo superficial.
Si tu hija está haciendo un cambio es por alguna razón. Hoy me escribía una persona y me decía, no, es que conozco una persona que su hija tiene terror de ir al colegio. Tiene terror de ir al colegio. No la lleves al colegio. Si ella tiene terror de ir al colegio es porque algo está pasando en el colegio que ella está evitando eso. O sea, cuando un niño tiene terror de ir a un lugar, a visitar a un familiar, a lo que sea, no lo lleves. Porque algo está evitando, o sea, algo está pasando ahí que a tu hija no le gusta. Algo está pasando, algo más atrás. Entonces investiga, ve a la raíz del problema. No digas, ay, qué fastidio, es que yo te tengo que llevar cuando la abuela, cuando la tía, es que no tengo quien te cuide. Y tu hijo o tu hija no quieren ir, no lo lleves. Eso es una alerta, no lo lleves. Algo está pasando, ve más allá. No te dejes cegar por lo que está superficial. Ve a lo profundo, ve a la raíz del problema. Ve a la raíz de por qué ellos se están sintiendo así. Les voy a hacer otro video con ese testimonio. Yo espero que estos videos sean de mucha bendición y que tú vayas más allá de lo que tú puedes ver, que tú vayas más allá de lo que tú puedas sentir, de que entres con tu hijo en la habitación, de que le des confianza. Cuéntame, háblame, dime, siéntate con él, hazte su amiga, hazte su amiga. ¿Cómo te hubiese gustado a ti que tus papás fuesen contigo? Así como a ti te hubiese gustado, es como tú tienes que empezar a hacer con tus hijos. Así que la confianza y la amistad entre padre e hijos es lo que te va a llevar a que tú lleves a tu hijo a una vida llena de paz, de amor y tranquilidad. Tú eres el responsable de que tu hijo crezca en una niñez sana, en una niñez donde él se sienta protegido y protegida.